Hola, hola jóvenes, rápidamente vamos a dejarles su explicación sintetizada de la primera clase de anatomía. Vamos a entrar con la definición. Anatomía, muchachos, realmente pues, es una rama de la biología que estudia la forma y estructura de nuestro organismo. Si lo desglosamos en términos científicos o en términos griegos, ana significa arriba o sobre y tomos significa corte. Por lo tanto, anatomía nosotros lo entendemos como la palabra disección. Disección es cortar tejidos para descubrir las capas que están debajo una de otra. Entonces, prácticamente a través de la disección nosotros descubrimos tejidos, órganos, sistemas. Entonces, prácticamente la anatomía es el estudio del cuerpo humano. Entonces, para que pues ahí quedemos un poco más claros de esta definición, les puse aquí también la forma de estudios, cómo nosotros podemos revisar la anatomía en tres formas. Lo que prácticamente es el estudio regional, es decir, que la estudiamos por regiones, por la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, la espalda o el dorso, la pelvis, el periné o pelviperiné, que le decimos nosotros también. Lo que son los MS son miembros superiores y MI son los miembros inferiores. Entonces nosotros podemos estudiar la anatomía de una manera regional por sitios o regiones. Sistémica, por su mismo nombre lo dice, estudiamos por sistemas. Por ejemplo, estudiar el sistema tegumentario, que es la piel, sistema esquelético, que son los huesos, sistema muscular, que son los músculos, sistema nervioso, el tejido nervioso, sistema circulatorio, todo lo que es venas y también lo que es sistema linfático, sistema digestivo, todo lo que es el aparato digestivo, sistema respiratorio, todo lo que es el tracto de vías respiratorias, sistema reproductor, tanto masculino como femenino, sistema urinario y sistema endocrino. Y clínica, que pues prácticamente estudiar anatomía clínica es incorporar el enfoque que nosotros hacemos tanto del estudio por regiones y el estudio por sistema aplicado a la medicina. Entonces tenemos estas tres maneras de estudiar la anatomía. Aquí tienen ustedes, esta diapositiva está algo cargada, se las dejé de esta manera porque son prácticamente pues las ramas más importantes de la anatomía. Como por ejemplo estudiar anatomía fisiológica, que es la anatomía que contempla la estructura y la función. Por ejemplo, estudiar sistema renal o sistema urinario. Entonces nosotros ahí estudiamos, por ejemplo, la composición macroscópica y microscópica del riñón, y también en fisiología va de la mano cuando estudiamos las funciones de los riñones. Entonces estudiamos dos cosas, estudiamos estructura, cómo está conformado, y estudiamos la función o fisiología que realiza ese órgano o ese sistema. Anatomía radiológica, aquí pues ya implica lo que es el uso de la tecnología radiológica para conocer, por ejemplo, estudiar radiografía de tórax, estudiamos lo que es la caja torácica, valoramos costillas, valoramos espacios intercostales, valoramos los pulmones. Entonces, prácticamente cuando hablamos de anatomía radiológica necesitamos de esa tecnología para comprender mejor. Anatomía microscópica contempla el estudio de las células que forman los diferentes tejidos, pero mediante un microscopio. Es decir, aquí yo necesito tener un microscopio para poder observar la composición de los tejidos. Anatomía macroscópica completa el estudio de órganos mediante la visualización de los órganos grandes. Es decir, si yo agarro el hígado, lo saco de un cadáver, lo vamos a estudiar, analizamos desde el punto de vista macroscópico, es decir, cómo es de manera grande sin necesidad de romperlo, sin necesidad de sacar un tejido e irlo a ver al microscopio. De manera macroscópica yo puedo hacer una descripción de ese órgano. Anatomía patológica contempla el estudio de los tejidos, pero de los tejidos enfermos. Es decir, los cambios que ha tenido esta persona
en este órgano que ya está enfermo, que hay alteraciones bioquímicas y alteraciones de su función natural. Anatomía quirúrgica es la que tiene que dominar el cirujano prácticamente pues para estudiarlo mejor, la morfología, la estructura y la relación que existe con la cirugía y la anatomía. El cirujano tiene que tener un buen dominio de la anatomía, conocer cada estructura que pasa por cada sitio para poder saber cuál es el órgano enfermo. Anatomía comparativa, pues esta es una rama en la cual nosotros comparamos similitudes y diferencias entre la anatomía de los diferentes organismos. Por ejemplo, estudiar o comparar los pulmones del cerdo con los pulmones del ser vivo. Entonces prácticamente pues ahí tenemos una comparación de los diferentes órganos y diferentes organismos. Cuando hablamos nosotros de posición anatómica, es una posición de referencia que a mí me sirve prácticamente para decir dónde se encuentra, por ejemplo, el estómago está en la parte del epigastrio y parte del hipocondrio derecho, un ejemplo. Entonces, para eso yo necesito conocer la posición anatómica. Es una posición de referencia en la que el cuerpo se encuentra de pie, así como está en la imagen de pie, con las extremidades superiores colgando del tronco, la palma de las manos hacia adelante. Eso es posición anatómica. Por ejemplo, que yo diga la clavícula se encuentra en la parte superior del tórax y que tiene forma de S y que también la encontramos que tiene 3 cortes, la línea media, la línea central y lo que es la línea axilar. Entonces prácticamente yo necesito tener al paciente en posición anatómica para hacer una mejor referencia de los órganos. Los planos, ¿qué son los planos? Pues prácticamente estos nos funcionan a nosotros para conocer, o mejor dicho, para hacer las referencias anteriores, posteriores, derecho, izquierdo, superior e inferior. Entonces aquí lo corrigen en el plano transversal, aquí es superior e inferior. Entonces en ese caso, cuando nosotros hablamos de plano frontal, es el plano que está delante, es un plano vertical que divide al cuerpo en 2 partes, una parte ventral o adelante y una parte dorsal del cuerpo. Entonces cuando nosotros decimos ventral es todo lo que está por delante, dorsal es todo lo que está por detrás. Entonces el plano frontal me divide en 2 partes al cuerpo, en una parte anterior y en una parte posterior. Si vamos al plano sagital, el plano sagital es vertical y me divide al cuerpo en 2 partes paralelas. Es decir, es como que hagamos un corte, aquí lo tienen, un corte que me divida al cuerpo en 2 partes, en una parte izquierda y en una parte derecha. El plano transversal es aquel que me divide al cuerpo en 2 y me queda exactamente a la mitad y me lo divide en parte superior y en parte inferior. Aquí lo corrigen. Los ejes también son 3. Tenemos eje transversal, es el que se dirige de lado a lado. El eje sagital es el que se dirige cefalocaudal, es decir, desde la cabeza hasta la cola. En este caso para nosotros aplica desde la cabeza hasta los pies. Y el anteroposterior es el eje que va desde adelante hacia atrás. Por eso se llama anteroposterior. Es muy similar o muy parecido al frontal porque me lo divide en anterior y posterior. Entonces aquí tienen los ejes. Disculpen la imagen, está de mala calidad, pero no encontré otra mejor explicada. Tienen el eje transversal que nos dividía prácticamente el que se dirige de lado a lado. Tienen acá el eje transversal y nos divide de lado a lado el cuerpo. Tienen el eje sagital que nos divide en 2 el organismo. Aquí lo tienen, se dirige cefalocaudal. Lo pueden ver que atraviesa el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, entonces por eso es cefalocaudal. Y tiene el plano frontal o el eje anteroposterior, que el eje anteroposterior es el vertical que va de adelante hacia atrás. Entonces aquí tienen en esta imagen los planos y los ejes. La orientación anatómica, esto es algo muy importante.
Aquí me interesa que ustedes dominen todos estos conceptos básicos. Cuando nosotros decimos craneal o superior, es toda estructura que se acerca a la cabeza, es decir, en la parte de arriba. Por ejemplo, que yo diga el tórax es craneal porque tiene cercanía con la cabeza, mientras que en los pies son caudales porque tienen cercanía con la parte de abajo o con la cola. Entonces, cuando nosotros decimos caudal o inferior, es toda estructura que está hacia abajo, es toda estructura inferior o que se acerca a la cola o a los pies. Distal. Distal es toda estructura que se aleja del tronco, que se aleja de mi tronco o de mi parte central, estamos hablando meramente del tórax. Y proximal es toda estructura que se acerca al tronco. Por ejemplo, si yo tengo en la posición anatómica al paciente y yo agarro el brazo y lo separo del tronco y lo elevo, eso es algo distal. Lo estoy alejando del tronco, pero si yo bajo el brazo y lo dejo paralelo al cuerpo, eso es proximal porque se acerca al tronco. Ventral o anterior es una estructura anterior o todo lo que está por delante. Por ejemplo, ¿qué tenemos por delante? Tenemos el tórax anterior, el pecho, el rostro es anterior. Entonces son estructuras que están por delante. Si yo digo dorsal, dorsal es toda estructura que está por detrás, por ejemplo, la espalda. Medio o interno. Cuando nosotros decimos esta estructura es media o es interna, es toda estructura que se acerca a la línea media. Lateral o externo es toda estructura que se aleja de la línea media. Y ustedes me van a preguntar, ¿y qué es la línea media? La línea media es una línea imaginaria que se traza en el centro del cuerpo. Entonces, todo lo que se aleja a esa línea es lateral o externo. Todo lo que se acerca hacia la línea media, es medio o interno. Por ejemplo, mover los ojos apuntando la punta de la nariz. Eso sería un movimiento interno, es decir, que estamos buscando la línea media. Mientras que si yo vuelvo a ver de reojo, con un ojo para otro lado, o con el otro ojo para el otro lado externo, eso es un movimiento lateral o un movimiento externo porque lo estoy alejando de la línea media. Entonces, aquí tienen ustedes en estas imágenes lo que es ventral, todo lo que está por delante, lo que es dorsal, todo lo que está por detrás. Aquí tienen ustedes la línea media. Todo lo que se acerca a la línea media es medial o interno. Todo lo que se aleja de la línea media es lateral o externo. Todo lo que se acerca a la cabeza es craneal, todo lo que se acerca hacia los pies es caudal, todo lo que es distal es lo que se aleja del tronco y todo lo proximal es lo que se aproxima o se acerca al tronco. Entonces estos términos los tienen que dominar para hacer referencia al resto del curso en anatomía 1 y anatomía 2. Aquí tenemos los movimientos, también los tienen que manejar. Todo lo que es abducción con B, aquí lo tienen, es lo que se aleja de la línea media. Todo lo que aducción con D es lo que se acerca a la línea media. Pronación es una rotación que permite que el miembro vea hacia abajo. Por ejemplo, que yo ponga la mano y la ponga con la palma hacia abajo. Eso es pronación. Es una rotación que permite que mi mano vea hacia abajo. Supinación es el movimiento contrario en el cual yo roto la mano y permite que el miembro vea hacia arriba. Flexión es la aproximación de la estructura, es una contracción. Mientras que la extensión es el alejamiento, es la relajación o estirar. Por ejemplo, si yo me siento, estoy flexionando las piernas. Si yo me levanto, estoy extendiendo las piernas. Entonces, aquí tienen, estos son los movimientos. Tienen la abducción, que es el alejamiento. Tienen la aducción, que es el acercamiento hacia la línea media. Pronación, que el miembro vea hacia abajo. Y supinación, que el miembro vea hacia arriba. Extensión, que es el alejamiento
o lo que es prácticamente, aquí lo tienen, la extensión, el alejamiento, la relajación o el estiramiento, que es esto, y tienen la flexión, que prácticamente pues es la contracción o el acercamiento de las estructuras. Entonces, aquí tienen también la organización corporal, es decir, cómo estamos nosotros organizados corporalmente o cómo estamos constituidos. Macroscópicamente estamos compuestos por la cabeza, el cuello, el tronco, miembros superiores, miembros inferiores, que obviamente pues es la típica forma del ser humano. Debajo de nuestra piel se encuentra todo el universo que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Los diferentes tejidos, por lo menos en anatomía 1 estudiamos el aparato locomotor, que son los huesos, y lo que es la composición muscular. Vamos a estudiar sistema nervioso. En anatomía 2 terminamos de revisar todo lo que es órganos y sistemas. Entonces tenemos el universo de órganos, tejidos, células que conforman el organismo. Y aquí les puse también, por ejemplo, la cabeza. Es la porción, ¿verdad?, superior. El cráneo posee aproximadamente 20 huesos que le protegen, que le dan la forma que nosotros conocemos, la forma humana. El cuello, que es la que se une o la que sirve de unión para la cabeza y el tronco. En su interior existe el esófago, la tráquea, laringe, tiroides, paratiroides, que vamos a ir revisando en anatomía 2. En la región posterior encontramos la columna cervical para el cuello, porque pues la columna tiene 5 segmentos que la vamos a ir revisando con calma. Y aquí les puse, en el caso del tronco, es la región central del cuerpo. De él se derivan, ¿verdad?, o se preceden los brazos, las piernas. Recuerden que en este caso el tronco tiene, nosotros cuando lo vayamos a estudiar, vamos a revisar el tórax anterior, tórax posterior, y vamos a estudiar abdomen. Entonces posee órganos como el corazón, como los pulmones, el estómago, los intestinos, los riñones, el hígado, el bazo. En el hígado tenemos debajo la vesícula, grandes arterias y venas, parte anterior del abdomen, la parte posterior de la columna, con aproximadamente unas 32 a 35 vértebras. Eso lo vamos a estudiar en columna vertebral, esa cantidad estimada que tiene cada uno de nosotros. Las extremidades superiores e inferiores son regiones que nos permiten la movilidad, nos permiten también, en el caso de los pies, la marcha, en el caso de las manos, de puntos de apoyo. Entonces, en la parte superior encontramos el húmero, el cúbito y el radio, en la parte inferior el fémur, la tibia, el peroné, la patela, que es la misma rodilla. Entonces, vamos a irla estudiando con calma. Aquí les dejo en esta imagen la composición o la organización corporal básica: la cabeza, el cráneo, la cara, el cuello, el tórax, miembros superiores, miembros inferiores, abdomen. Entonces, aquí les dejo esta organización también de manera macroscópica, es decir, desde lo más grande hasta lo más pequeño estamos compuestos. Vamos a empezar de lo más pequeño: los átomos, las moléculas, los organelos, las células. La unión de varias células conforman los tejidos, la unión de varios tejidos conforman los órganos, y la composición de varios órganos conforman los aparatos y sistemas de cada uno del ser humano. Entonces ahí tienen ustedes la organización corporal desde la parte más pequeña hasta conformarnos como cuerpo humano como tal. Los tipos constitucionales que nosotros tenemos o los que conocemos pues son 3: los ectomorfos, los mesomorfos y los endomorfos. Los ectomorfos son conocidos como longilíneos, son personas delgadas y altas. Los mesomorfos son más predominancia de músculo, y los endomorfos, que son los brevilíneos, que son personas bajas y anchas, o bajas y gorditas, como decimos a veces, porque predomina más la composición de grasa que la composición muscular. Entonces aquí tienen ustedes ejemplo: el ectomorfo, personas altas, delgadas, pero que no son demasiado altas, no tienen algún problema de acromegalia ni de gigantismo. Los mesomorfos, que pues son predominio también más de músculo, por ejemplo, que hacen mucho ejercicio, que mantienen bastante la masa muscular bien definida. Esos son los mesomorfos. Y los endomorfos son personas bajas y gruesas. Entonces, hasta aquí quedamos en esta primera clase para no cargarlos tanto de información. En la próxima vamos a empezar con los huesos de la cara.
Entonces, chicos, tengan un bonito día. Cuídense. Saludos.